Y cuando hablamos de las herejías, si quieren pueden ir siguiendo la lectura que se ha compartido. Yo hace poco compartí un enlace donde están resumidas las que vamos a tratar el día de hoy. Y en ese blog de temas teológicos vamos a ver cuáles son las principales herejías sobre la persona de Jesucristo. Yo he escogido como unas 6 o unas 5 aproximadamente, eh, porque creo que son los errores doctrinales que más resaltan dentro de la historia de la cristología. La primera herejía, el primer error, es el docetismo, que es una herejía que se difundió, tuvo su influencia en el siglo primero y su fundador, por decirlo de alguna manera, el que propone esta herejía, se llama Marción, junto con Valentín y Basílides. Estos son unos teólogos, por decirlo de alguna manera, cristianos, que vienen de la escuela gnósticas. De hecho, ya al final del gnosticismo dentro del cristianismo. Y básicamente su planteamiento es que reduce la carne de Cristo, es decir, el cuerpo, a una apariencia. Es como decir que Jesucristo pareciera que comiera, parece que camina, parece que se cansa, pero todo queda en una apariencia, ¿no? En algo que no es real, sino solamente aparente. San Ignacio de Antioquía lucha contra este error, ya que se ha dicho en los distintos concilios que Jesús es verdadero hombre, por tanto es tanto Dios como hombre el que come, el que bebe, el que se cansa, el que camina, el que llora y el que cae, el que puede tener admiración, incluso también tiene momentos de tristeza, momentos de angustia, como el caso en el Monte de los Olivos previo a su crucifixión, momentos de alegría cuando está, por ejemplo, junto con sus amigos, en los momentos que compartía con Marta, María, Lázaro, momentos de dolor cuando lloró al morir su amigo Lázaro que después resucita. Entonces Jesús vemos que hay distintas etapas emocionales que para el docetismo es contradictorio, porque simplemente ellos piensan de que Dios no puede sentir ni dolor, Dios no puede sentir hambre, Dios no se puede cansar, y entonces no veían que se compaginaba con Jesús como Dios y por tanto decían que era una mera apariencia, pero Jesús evidentemente sí se cansó y sí lloró y sí sentía, porque no solamente era Dios, sino como hemos ido aprendiendo a lo largo de estos encuentros, Dios también, Jesús era Dios, pero también era hombre en todo momento. El segundo error o herejía que he escogido es el ebionismo. Es una herejía difundida ya en el siglo II, en un ambiente judeocristiano por lo general, en la cual se niega que Cristo haya sido engendrado por el Padre y reconoce en Cristo al hombre investido por el Espíritu Santo en el bautismo. En pocas palabras, se niega de que Jesús tenga una relación directa con el Padre, sino simplemente es auxiliado por el Padre a través del Espíritu Santo, pero no es propiamente Dios en el sentido de que Jesús no tiene una divinidad de una manera innata, sino que es aportada como una especie de adopcionismo de parte de Dios y por tanto este verdadero Dios ofrece una salvación y un restablecimiento de unión con los hombres, pero no de una manera porque propiamente que fue Jesucristo, sino solamente porque Dios Padre, actuaba en Jesucristo en esos momentos, pero le quita como esa independencia
de Jesús en la divinidad. Y sabemos que eso no es así. Dios es Dios en sí mismo y no necesita de que el Padre actúe por él, ¿no? Si es verdad que Jesús oraba al Padre para someterse a su voluntad, pero Dios tenía una autonomía como Dios, ¿no? Nunca dejó de ser Dios y siempre fue 100% hombre y 100% Dios. Yo creo que acá puede crear alguna confusión, ¿no? Porque Jesús siempre oraba al Padre antes de algún hecho importante y pareciera que estuviera subordinado de alguna manera. Y si bien Jesús siempre estuvo sujeto a la voluntad del Padre, también es cierto que su divinidad no provenía como un regalo de Dios Padre, sino que en él mismo ya participaba de esa divinidad, porque es un mismo Dios. Recordemos que la Trinidad son tres personas distintas, pero son un único Dios, y no es que depende de Dios Padre su divinidad, sino que ya en sí mismo es Dios. Cuando nosotros rezamos el credo decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Esa es la definición que ya da Nicea, el concilio de Nicea, en la cual nosotros ya comenzamos a fijar nuestro credo, ¿no? Creemos que Jesús es Hijo del Padre, que Jesús se encarnó por nosotros y que a su vez Jesús es Dios, y que Jesús cuando murió, murió como hombre y también murió como Dios, y por tanto tras ese sacrificio divino y humano se nos da a nosotros la oportunidad de la salvación. El adopcionismo es la tercera herejía o tercer error que he escogido, y también se difundió en el siglo II por Teodoro el Viejo, se le llamaba, y Pablo de Samosata. Estos dos decían que Cristo es un simple hombre, adoptado por Dios como portador de una gracia divina excepcional. Niega por tanto a la Trinidad, niega la divinidad de Cristo, niega la encarnación del Verbo. Y volvemos a lo mismo: Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y cuesta creerlo, porque para poder creer este misterio de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, hace falta fe. No se comprende simplemente con la mera razón. Hay otro error que también sirve de raíz de otras herejías, como es la gnosis cristiana, lo que llamamos los gnósticos. Tiene una amplia difusión también en el siglo II. También aquí vuelve a aparecer Marción, vuelve a aparecer Valentín. Hay otros como Epifanio y Simón el Mago, en la cual ellos establecen esto de la energía, que también retoma la nueva era, la New Age actualmente, en la cual Dios no tiene un elemento de persona, ¿no? Como persona, sino más bien es como un eón, como una especie de onda energética, en la cual se presenta en el mundo, un mundo que está contaminado por la materia, por lo físico, y por tanto el hombre dentro del mundo y ante los sentidos está totalmente engañado. Todo lo que significa cuerpo, materia, en cuanto a lo que puede tocar, lo que puede ver, lo que puede oler, lo que puede saborear, todo esto es un engaño a la realidad, porque simplemente existe lo energético, lo espiritual, lo que no se ve. Y Jesús se presenta como una especie de eón, ¿no? de embajador de esta parte energética que se puede desdoblar, ¿no? Como unos momentos escapa de su humanidad para poder mostrarnos cuál es el verdadero conocimiento, ¿no? Entonces, cuando Jesús habla a través de sus parábolas, de su enseñanza, y hace sus milagros,
entonces en ese momento está manifestando su parte energética. Pero mientras tanto, mientras que camina, come, duerme, sencillamente está mostrando su parte humana y no está actuando esa parte energética que, en teoría pudiera decirse que es su divinidad. Esta herejía entonces crea a un Jesús dualista, ¿no? Un Jesús que en algunos momentos está influenciado por la energía divina y otros momentos simplemente es un hombre común. Esta pelea de dos personalidades no entra dentro de la teología cristiana. Esto se plantearía como que si fuera una especie de esquizofrenia, ¿no? Jesucristo sí es verdad que tiene dos naturalezas, pero no se mezclan, no se confunden. Son dos naturalezas que son instrumentos de la persona divina de Jesús que utiliza para poder realizar de una manera efectiva su misión salvadora. Pero nunca una naturaleza va a estar sobre la otra, ni la material o física o biológica sobre la espiritual, ni la divina o espiritual sobre la física, humana o biológica. Las dos están allí y no se atropellan. Hay otro error que se fue muy extendido en el siglo III, que es el arrianismo. Sería nuestro quinto error o herejía escogida. Y está fundada por Arrio, que niega la divinidad de Cristo. Cristo es hijo adoptivo de Dios, no consustancial al Padre. Ya esto lo hemos visto en otras herejías como el adopcionismo, como el evonismo, ¿no? Que simplemente Dios, no, Cristo, Jesucristo, es un hijo adoptivo de Dios, pero no es Dios, no es consustancial con el Padre en su divinidad. Simplemente su divinidad es dada como una especie de gracia, de don especial de Dios Padre a Jesús. Esta herejía fue condenada precisamente en el concilio de Nicea para el año 325. Y este concilio de Nicea es muy importante porque es donde se declara que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Se declara que tiene estas dos naturalezas en una misma persona. San Jerónimo pronunció una frase célebre que es: el mundo se despertó un día y gimió de verse arriano, en el sentido de que el arrianismo es una tentación constante dentro del mundo cristiano. Actualmente vemos varios arrianos en nuestra modernidad, como son los testigos de Jehová o como son los mormones, que plantean lo mismo que ya planteó Arrio hace muchos siglos, en el año 325, y que ya se ha decretado como herejía. El sexto error es el apolinarismo. Es una herejía ya del siglo IV por Apolinar y niega el alma humana de Cristo, creyendo que esa alma humana sería como la nuestra, pecaminosa. Así creía salvar la divinidad de Jesús. En el Sínodo de Alejandría, en el año 362, se afirma que el alma de Cristo es una alma divina. El Verbo se encarnó para salvar alma y cuerpo, y por ello Jesús también tuvo que tomar un cuerpo y por lo tanto también tenía o asumía un alma, ¿no? Esto acá es una Apolinar, ¿no? Lo que para él era una contradicción de que Jesús tuviese un cuerpo, un alma como cualquier ser humano, tomando en cuenta de que los seres humanos estamos heridos por el pecado, y quería salvar a Jesús del pecado, indicando que no tenía ni alma humana y por lo tanto no tenía ningún pecado, ¿no? Efectivamente Jesús no tiene pecado porque es Dios, pero eso no significa de que su cuerpo no sea verdaderamente humano, ni que su alma no tenga también participe de la naturaleza humana. El alma de Cristo no es pecaminosa, sencillamente porque no tuvo pecado original, y por lo mismo tampoco las consecuencias de ese pecado.
con el que nacemos nosotros, sí, los mortales. Solo el pecado es quien deja la marca pecaminosa en el alma, no el alma en sí misma. Lo que la hace pecaminosa ha sido la desobediencia. Tenemos también otra herejía que es el nestorianismo, que lo tocamos el día de ayer, que hablábamos sobre esta herejía de Nestorio en el siglo V, que hablaba de dos personas, ¿no? Que no había solamente una persona divina en Jesucristo, sino que eran dos personas completamente separadas. Había una persona humana y una persona divina que en momentos se turnaban. Esto es una esquizofrenia nuevamente y fue condenado en el concilio de Calcedonia en el año 451, cuando habla de que Cristo tiene dos naturalezas separadas, efectivamente, pero unidas en una misma persona. ¿En qué persona? En la del Verbo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Hay otro error, otra herejía, que es el monofisismo. También surge en el siglo V por Eutiques, que era archimandrita, como una especie de patriarca de Constantinopla, y sostenía que una sola naturaleza hay en Cristo, la divina. Negaba la naturaleza humana. Y allí mismo da respuesta a Calcedonia, en el concilio de Calcedonia, en el 451, responde a este monofisismo, es decir, de una sola naturaleza, cuando expresa de que en Cristo hay dos naturalezas, una divina y otra humana. Y así mismo es la respuesta que le daba también a Nestorio, por ejemplo. Siempre va a estar estos concilios reafirmando que Jesucristo solamente tiene una sola persona y dos naturalezas. Pero esto nosotros lo decimos fácilmente porque ya tenemos estas doctrinas de fe, pero para el momento, para los primeros siglos del cristianismo, esto era un tema muy complejo de explicar y se caía constantemente en errores buscando precisamente la manera más efectiva de buscar un concepto, un conocimiento de este misterio. Hay otra herejía que es la número 9 de nuestro curso del día de hoy, que es el monotelismo. Telismo significa sentido, ¿no? O voluntad. Esta herejía comenzó a surgir en el siglo VII por Sergio, que era patriarca de Constantinopla, y hablaba que Jesús tenía una sola voluntad, que era la divina. La Iglesia dio respuesta en el tercer concilio de Constantinopla, que se celebró en el 680-681, en la cual indica que en Cristo hay dos voluntades sin división, sin cambio, sin separación ni confusión. Es decir, en Jesús estas dos voluntades, que son la humana y la divina, no se oponen en Cristo, porque la voluntad humana sigue sin resistirse, sin oponerse, se somete libremente y amorosamente a la voluntad divina de omnipotente. Por eso decíamos en un principio, cuando hablábamos de las voluntades de Jesús, que a pesar de ser Dios, y siempre se sometía de alguna manera al plan divino del Padre, y por eso se retiraba a orar en el Monte de los Olivos, en el Monte Tabor. Siempre buscaba ese retirarse y acudir al Padre en los momentos de hacer sus milagros y en sus momentos más importantes dentro de la misión salvífica que le tocó vivir, ¿no? Y que asumió libremente. Por último, está también algunas herejías del siglo XX, ¿no? Que sobre todo surgieron en el siglo pasado, en la cual establecen a Jesús ya solamente como un personaje histórico, muchas veces también enmarcado como un Cristo revolucionario, en la cual vino a influir en la transformación histórica del mundo, pero no desde un punto de vista espiritual, sino más bien desde un punto de vista material, ¿no? Entonces se cae también una herejía en el sentido de que Jesús no vino solamente para transformar al mundo de una manera materialista,
es decir, dando buenos gobiernos, luchando por los pobres, incluso este tipo de teorías justificaban que muchas personas tomaran las armas, formaran guerrillas para luchar contra las injusticias, pero se reduce el mensaje de Cristo a un elemento material. Y el reino de Dios implica una transformación histórica del mundo, implica la justicia, implica ayudar a los pobres, pero no se reduce solamente a eso. Hay que trascender y justamente transformar la historia, pero siempre con nuestra mirada fija de que el reino final, nuestra meta final no se encuentra en este mundo, una especie de paraíso terrenal, no está en este mundo, sino está después de la muerte, en un mundo ya eterno, donde vamos a gozar de las gracias de la resurrección, junto con Cristo, junto con todos los santos, con las personas que incluso ya se nos han adelantado en este misterio también de la muerte, pero que por la fe sabemos que no todo se queda en la materia, sino que hay una vida después de la muerte y es allí donde está nuestra esperanza, en la resurrección. Entonces hay una tendencia que todavía se mantiene, que comenzó en el siglo XX y a veces se escucha hasta en las universidades, de que Jesús vino simplemente como una influencia terrenal, histórica y política. Y tenemos que comprender de que esas ideologías nos apartan del misterio salvífico, del misterio metafísico, es decir, trascendente, que Jesús vino a dar, que no es solamente cultura, no es solamente llenar los estómagos, es mucho más que eso, es brindarnos a nosotros las puertas de la salvación. Como conclusión, las herejías no nos deben escandalizar, ni tampoco deben desalentarnos, al contrario, nos invitan a afianzar y afirmar mejor nuestra fe, para seguir dando razones de ella a quienes nos lo piden, ¿no? Ahora, para terminar esta parte de las herejías, que se dan cuenta que son varias, ¿no? Pero a pesar que son varias y diversas, la mayoría tornan alrededor de lo mismo, ¿no? O en la tentación de decir que Jesús es solo Dios, o en la tentación de decir que es solamente hombre. Y básicamente lo que hay es que centrarnos en lo que el magisterio de la iglesia nos enseña, que Jesús es tanto hombre como Dios, que es difícil de comprender, pero ahí es donde entra el papel de la fe. Vamos a ver cuál es una diferencia entre cisma, herejía y apostasía. Ya hemos dicho ayer que el segundo momento de la cristología surge cuando la Iglesia Ortodoxa comienza a dar también sus definiciones y se ocurre históricamente lo que sería el primer cisma. Este cisma que se da con la Iglesia Oriental, vamos a ver a qué se refiere cuando hablamos de un cisma. Vamos a ver, el cisma lo podemos entender como el rechazo de la sujeción del sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. El que incurre en un cisma no niega ninguna verdad de fe. Esta es la principal característica. No se niega ninguna verdad de fe. Los ortodoxos, cuando se separaron de la Iglesia latina, católica, no negaban ninguna verdad de fe, pero rompen el vínculo que les une con el romano pontífice y a los demás miembros de la Iglesia. Rompe uno de los vínculos, ¿no?, que nos identifican como católicos, y al declararse que no están bajo la obediencia de la autoridad del Papa, por lo tanto incurren a un cisma directamente. Esa es la principal característica del cisma. Rechaza la autoridad del Papa, pero no niega ninguna verdad de fe. La herejía, eso podemos ver su definición en el canon del derecho canónico número 750, parágrafo 1.
en la cual define a la herejía como una negación pertinaz, es decir, una negación constante de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. Por ejemplo, una verdad de fe que Jesús resucitó, una verdad de fe que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, una verdad de fe es que Jesús nació de una madre que es virgen. La virginidad de María es parte de nuestro dogma de fe. Y que existe vida después de la muerte. Todos estos son dogmas que no podemos negar, que Jesucristo, sobre todo, que Jesucristo es verdaderamente Dios y es nuestro Salvador. Los que nieguen esto entran en herejía. Y esto lo podemos profundizar, si ustedes quieren investigar, en el canon 750 del derecho canónico. Otra cosa que podemos decir de la herejía es que niegan los artículos que ya están en el credo. Cuando nosotros rezamos el credo, estamos rezando las afirmaciones de varios concilios ecuménicos. Y allí todo lo que niegue nuestro credo, cuando recemos el credo, pensemos que estamos diciendo, y todo lo que niegue lo que dice el credo entra en lo que sería una herejía. También están los dogmas marianos y también está la infalibilidad del Papa, que infalibilidad no significa que todo lo que dice el Papa tiene que creerse obligatoriamente, sino que el Papa cuando habla en su cátedra, como a través de un documento pontificio, y establece una enseñanza universal para la Iglesia, en ese momento eso es parte del dogma también. Por eso que se habla de la infalibilidad papal. Por último, tenemos lo que es la apostasía. ¿Qué será la apostasía? La apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. En este caso, no solamente se rechaza la doctrina católica, ni se rechaza la autoridad del Papa, sino que el apóstata rechaza todo lo que tiene que ver con el cristianismo, ¿no? Un ejemplo sería el católico que se hace musulmán, porque la iglesia católica tiene unas características dogmáticas totalmente distintas al islamismo. Entonces, si una persona es católica y se pasa a musulmán, ya está renegando de su fe. Este sujeto entonces sería simplemente un apóstata, porque deja de ser cristiano para convertirse en una religión totalmente ajena o distinta a nuestra fe. Lo mismo pasaría si se pasa a ser budista, o si pasa a ser taoísta, o incluso a la New Age, a la nueva era, o personas que casi que se inventan sus propias religiones, ¿no? Y hacen una mezcolanza, pero todo esto es fruto generalmente de la nueva era, en la cual presenta un supermercado de opciones para uno hacer y formar su propia religión. Ahí estamos apostatando porque estamos rechazando la verdadera iglesia que fundó Cristo, que es la iglesia donde nos bautizamos, que es la iglesia católica, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos decir sobre estas herejías, cisma y apostasía? Podemos indicar que también a nivel de derecho canónico son delitos canónicos, ¿no? Muchos están sentenciados o castigados con la excomunión. Es decir, una persona que se vuelva musulmán no puede comulgar porque es contrario a la fe. Todo esto lo podemos ver en los cánones del derecho canónico, por ejemplo, el 1184, el 1041 y el 194, ¿no? Que es donde se habla sobre todo de los delitos canónicos que comete una persona al cometer cisma, al cometer apostasía o al cometer alguna herejía, ¿no? Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Tenemos aproximadamente un poco más de media hora, en la cual fue un poco apresurado de mi parte, pero quería también darle el mayor tiempo posible para que ustedes puedan hacer preguntas y sus dudas, ¿no? Entonces ya desde este momento pueden hacerlas.
De todas maneras, todo lo que yo dije ya están contenidos es que de manera escrita en los materiales que les entregué hoy, que fueron dos. Eso, el material número 5 y 6 está lo que hemos conversado el día de hoy. Ya mañana comenzaremos a hablar sobre lo que sería la cristología en el Nuevo Testamento. Bueno, tenemos a Yulín Acosta y a Yomar. Vamos a escuchar primero a Acosta y después escuchamos a Alberto. Ok, bueno, buenas noches para todos. Se escucha ahí un eco. Debe ser que tienes dos cosas abiertas. El móvil y el ordenador puede ser. La computadora. Bajarle volumen al retorno. O también, Julín, si quieres, escribe la pregunta en el chat si ves que no puedes conversar. De todas maneras, vamos a darle primero palabra a Yomar, mientras que vemos si Julín Acosta puede resolver ese problema. Si quería hablar primero tú, Hola, Yomar. buenas noches. Buenas noches. Yomar y Excelente, María. cómo han sido los otros encuentros? En estos días no supe defenderme Ah, de una posición de una hermana en la iglesia que me planteó que ella hacía yoga y que el mm, yoga le alimentaba el alma, le curaba el cuerpo y que su meditación, cuando hacía el yoga, se la dirigía a Cristo. mm. No supe cómo defenderme. Si me puedes ayudar. Sí, el tema del yoga es muy complejo porque evidentemente es una práctica de meditación que no es propiamente cristiana. Nosotros tenemos de hecho contemplación cristiana dentro de nuestra religión cristiana y tenemos místicos y hay maneras de contemplación como la lección divina, como la adoración al Santísimo, como incluso el rezo de una novena, inclusive, el Santo Rosario. Son prácticas cristianas. El problema del yoga es cuando se eh, coloca el miedo, cuando uno habla del yoga, es cuando comienzas a colocarte a ti mismo como centro dentro de esa práctica y desplazas a Dios. La contemplación y la meditación es muy productiva, es provechosa, pero el problema es cuando la vacías de Dios y te colocas tú como en el centro de esas prácticas. Decir que es bueno o es malo, mira, a mí me cuesta, a pesar que hay muchas posturas dentro de la iglesia que son bastante tajantes, ¿no? Y dicen que es negativo, que incluso es una puerta al demonio. Yo pienso que pues, es una puerta al demonio a medida de que tú te coloques como te endioses dentro de esa misma meditación, ¿no? Ahora, que hay alguna posición, alguna meditación en yoga que de alguna manera ayude a sentirte mejor en el día. Mira, yo no voy a decir que es 100% malo, ¿no? Porque no creo que todas las personas que hagan yoga se vayan a condenar ni ir al infierno por eso. Pero sí hay que estar claro de que puede ser un peligro, como puede serlo también cualquier otra práctica en la cual lo vacías de Dios, entonces, y te colocas a ti en el medio, es ahí donde vienen los problemas, ¿no? Entonces, ¿yo qué te recomiendo? Que le digas a esa persona que está practicando yoga, que recuerde que el centro de nuestra meditación y de nuestra contemplación siempre tiene que ser Jesucristo. Y que si quiere meditar, que antes de ir a estas prácticas de otras culturas, que más bien comience a explorar las meditaciones y la contemplación que también se ofrecen dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Que sí las existen, que sí existen, ¿no? Juli Acosta, ella creo que nos escribió, Gracias. de nada, Yomar, de nada, y nos dice que ella tiene dos preguntas, ¿no? El punto de quiebre de las herejías consiste en no aceptar las dos naturalezas de Dios, básicamente sí. Vemos como
como todas las herejías que hemos visto tienden a ser o irse a extrapolar, a poner por encima una de las dos naturalezas de Cristo. Creo que ese ha sido el talón de Aquiles, ¿no? Dentro de las herejías. Cómo reconocer a Jesús o cómo compaginar su humanidad con la divinidad. Y aquí dice que herejía que es el binitarianismo, ¿no? Binitarianismo, la verdad es que no, ahora mismo no me suena, pero déjame ver. A ver que aquí dice que habla de cuando hay dos personas o aspectos en una divinidad o sustancia. Es el concepto de binitarismo, ¿no? Y efectivamente ese concepto encierra lo que es la herejía, ¿no? El hecho de contraponer dos personas en una misma divinidad. Como tú misma dices allí en el chat, Julín, Dios tiene una sola persona. Recordemos de nestorianismo, ¿no? Que decía que habían dos personas y es una herejía. Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas. Dios es una divinidad con dos personas, Padre y Hijo, ¿no? Realmente, bueno, la Trinidad es lo que creemos nosotros. Son tres personas y un solo Dios. Decir que hay dos personas nada más y negar al Espíritu Santo es también una herejía, porque nosotros por fe y por revelación divina creemos que son tres personas y un solo Dios. Vamos a darle oportunidad a otras preguntas. Vamos a ver acá quién tiene la mano, los que han tenido la mano levantada. Pasa que acá me perdí un poco. Está Sujaila. Hay una persona que no le tengo el nombre, dice desconocido, pero creo que es Oscar, ahora no recuerdo, Omar, no me recuerdo. Pero bueno, vamos a escuchar a los que han levantado la mano. Ahí me sale a mí como desconocido, no sé, pero ajá, pero aparte de Sujaila, hay otro, pero dice Ok. desconocido. Pero ya que hablaste de Sujaila, dime tu pregunta, vamos a aprovechar. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué nombre se le da a esa última herejía que usted habló del siglo XX? Sí, ese es el materialismo. Ahí entra el comunismo, por ejemplo. Ah, ok. Entra, el problema del comunismo es que niega todo lo espiritual, ¿no? Niega una realidad trascendente. Entonces había una tendencia en el siglo XX cuando surgieron y la ideología comunista, que querían compaginar con la persona de Jesús. Entonces tomaban a Jesús como un referente, como revolucionario de su época, para defender a los más vulnerables, a los pobres, a las mujeres, buscando una igualdad, que no deja de ser, que es cierto, ¿no? Pero ¿dónde está la herejía? En indicar que Jesús solamente se quedó en ese plano material. Y no es así. Jesús vino a dar un cambio, ¿no? A dar un cambio. Eh, pero un cambio no solamente material, sino también espiritual. Hay una pregunta que me dicen que si es materialismo o teología de la liberación. Con la teología de la liberación, yo tengo, bueno, hay distintos matices, ¿no? Uno como latinoamericano, e incluso habiendo estudiando aquí en Europa, he aprendido a que la teoría de la liberación no es una sola teología, ¿no? Son distintas teologías y no todas apuntan a un materialismo. Hay que verlo con cierto matiz, ¿no? Decir que la teoría de la liberación es totalmente mala también es injusto, porque hay muchos teólogos que han dado buenos aportes desde la teología latinoamericana, porque aunque la teoría de la liberación bebe mucho del progresismo europeo, sobre todo el francófono y el alemán del siglo XX, pero sobre todo de Bélgica, de la Universidad de Lovaina,
bebe mucho de ese progresismo católico y europeo, pero tiene un gran basamento, un gran desarrollo en Latinoamérica, ¿no? Y uno yo a lo largo de los años que he tenido contacto con la parte académica en la teología, yo he logrado reconocer y apreciar que hay elementos positivos dentro de la teología hecha en nuestra región. Valores como la comunidad, valores como comunidades de base, el de estar con las personas en esa iglesia en salida. Nosotros ya vivimos eso de una manera espontánea. Y eso en Europa no se logra visibilizar de esa manera, ¿no? Y muchos cuando de Europa van a América y se dan cuenta cómo nosotros trabajamos en las comunidades, sobre todo en las comunidades más vulnerables, y tenemos ese sentido de iglesia en salida, es algo que sorprende. Y eso lo hemos logrado nosotros a través de esa interpretación teológica que le hemos dado a nuestra propia realidad, una realidad que tiene pobreza, que tiene necesidad, que tiene carencia, y nosotros hemos sabido poder leer el Evangelio ante esas circunstancias. Y eso no es malo, yo no lo veo malo, es algo que ha sido provechoso. En Venezuela tenemos un problema, que todo lo que nos suene a medio del pueblo y medio izquierdoso lo tachamos inmediatamente como algo negativo porque tenemos 20 años de comunismo prácticamente dentro del país. Pero no vamos a meter todo en un mismo saco, ¿no? Hay elementos que son rescatables porque evidentemente la iglesia se debe a la comunidad y eso se desarrolla muy bien en la teología latinoamericana. Y para ello leemos el documento de Medellín. Yo les recomiendo que lean el documento de Medellín, que es un tesoro de la iglesia a poco tiempo de haber concluido el Concilio Vaticano II. Y si nosotros queremos aprender y conocer de la iglesia latinoamericana, es fundamental leerme el documento de Medellín. El último documento de Aparecida también bebe mucho de esa realidad, pero prácticamente el que muestra de una manera clara cómo surgió esa teología latinoamericana es el documento de Medellín. Por eso es que yo no ligo teología de la liberación con materialismo, porque aunque hay materialismo en la teología de la liberación, no es en todos los casos. No todos los teólogos de la teología de la liberación son materialistas. También está la teología del pueblo, de Scannone, y así sucesivamente hay distintos matices que yo les invito que como latinoamericanos, creo que todos los que estamos acá, debemos de profundizar y valorar también. Que otras personas que quieran conversar o dar su opinión pueden hacerlo. Vamos a ver, allí hay uno que déjame ver acá. Yo levanté la mano, no sé Vale, sí, sí. Lo que pasa es que no, ¿cómo es tu nombre? Es que no tengo el nombre aquí. Tulio Hernández. Tulio, ay, disculpa Tulio, por eso que decía desconocido, porque no me aparecía tu nombre. Pero te escuchamos, Tulio. Estaba leyendo aquí justamente en la exhortación apostólica Gaude Exultare, alegrados y regocijados, donde habla el Papa Francisco sobre la herejía del pelagianismo, Sí, que es una herejía que existió antes y todavía existe dentro de la Iglesia Católica, que habla de que la voluntad muchas veces está por encima de ponerse por debajo de Dios. Es decir, que los metafísicos caen mucho en esa herejía, pues. Y tal vez esa gente que practica el yoga y que también tienen alguna conciencia metafísica del poder de sí mismo, el poder de la voluntad, el poder del querer, que pasa a ser una herejía porque le da más valor al ser humano como ser que a la divinidad de Dios y está supeditado a la voluntad del Padre, de nuestro Señor, pues Jesucristo. sí, esta herejía fue bastante también invasiva dentro de la iglesia, niega
el pecado original, niega, prácticamente coloca al hombre totalmente indefenso, solamente vale la gracia de Dios. Tiene un problema en el tema a nivel de la salvación, ¿no? De dónde viene la salvación, si viene de mis méritos o viene solamente de la gracia de Dios. Y se centra mucho en el tema del pecado original, ¿no? Ellos establecen que el pecado original del primer hombre no acarrió ningún perjuicio o daño, ni trajo consecuencia alguna para la posteridad. Entonces consideran que nosotros no heredamos un pecado original como tal. Entonces ni la gracia es necesaria, ni las obras sobrenaturales, ni la redención siquiera, porque si no tenemos pecado original, ¿para qué Jesús murió por nosotros? Entonces la gracia es solamente una iluminación interior, no actúa sobre nuestra voluntad y no transforma nuestra alma. Entonces, claro, puede ser lo que tú comentas con respecto al yoga, ¿no? Que simplemente nosotros no pecamos, simplemente estamos inspirados para ser cada vez mejor, pero el hecho de la teología del pecado, por decirlo de alguna manera, cada vez más diluida, ¿no? Ahora mismo pareciera que nosotros todo el mundo viviera sin pecado. Ya las personas que se confiesan cada vez son menos. Vemos colas largas para comulgar, pero colas cortas para confesarse, ¿no? Y eso puede cuestionar un poco cómo estamos viviendo nuestra vida, a veces como un pelagianismo, que no necesitamos la gracia de Dios para ser mejor, sino que con nuestros propios actos y nuestra propia conciencia podemos seguir adelante. Entonces, sí, el pelagianismo está también muchas veces presente todavía dentro de nuestra iglesia. Sí. Otra pregunta Sí. que tenía en el aire era si partimos de que la herejía está separada del sumo pontífice y de todas las autoridades del magisterio de la iglesia, se puede decir que todas las religiones que no tienen nada que ver con el Vaticano y con el Papa son herejías. Se puede decir que los evangélicos son herejes, que los testigos de Jehová son herejes, que toda la nueva era y toda el nuevo tiempo y los últimos, o sea, todas las religiones que no tengan que ver con el Vaticano son herejías. Bueno, es una pregunta compleja porque hay una cosa nosotros no podemos negar que una persona que esté en otra religión se pueda salvar. Eso ya depende de Dios. Es interesante comprender de que nadie, ni el Papa, puede decir que alguien se va a condenar. Solamente le compete a Dios. Ahora, que en la Iglesia Católica tenga las herramientas completas, ¿no? Para poder salvar a una persona. Es como que cuando un barco se hunde y un barco tiene suficientes salvavidas para todo, ¿no? Te da 7 salvavidas, que son 7 sacramentos. Tienes más oportunidad de no ahogarte. Pero otras religiones puede ser que no tengan esos 7 salvavidas, sino tengan uno solo. Y entonces las oportunidades van a ser menores, ¿no? Tengo que partir primero, efectivamente, que la verdadera iglesia y donde está la plena revelación es en la Iglesia Católica. Pero no podemos tampoco afirmar de que otras religiones, incluso hasta los ateos, no puedan lograr la salvación. Herejía sobre todo se comete para las personas que son católicas y se pasan para otra religión. Ahí hay herejía. Ahora, los que afirman, los que nacieron hindúes, nacieron budistas, y no les interesa ser católicos porque se sienten bien en su religión, no comparten nuestra fe, pero tampoco a ellos les interesa mucho si son herejes o no son herejes, porque no les afecta, porque siempre han sido budistas. La herejía aquí es más bien cuando dejamos nosotros nuestras raíces católicas para irnos a otra religión. Ahí estamos haciendo herejía. Pero una persona que nazca dentro del budismo no es hereje porque siempre ha sido fiel con lo que ha creído desde un principio.
Entonces allí tendríamos que aplicárnoslos desde nuestra convicción de fe. Si yo no dejo de ir a la misa para ir a un culto evangélico, ahí estoy haciendo herejía, porque ellos no tienen una fe igual a la que yo creo, ¿no? Tendremos cosas parecidas, pero no son iguales. Yo trabajo con personas de muchas religiones, porque de hecho yo estoy aquí en Tenerife encargado del diálogo interreligioso. Y yo he ido a cultos de hindúes, musulmanes, hasta religiones que ni sé cómo se escuchan, ni sé cómo se llaman, porque cada vez son más religiones las que hay en el mundo. Pero eso no significa que yo vaya a compartir esa fe con ellos. Yo respeto su creencia, no niego que se puedan salvar y conseguir la misericordia de Dios desde su religión, pero tampoco voy a compartir sus dogmas porque son distintos a los míos. En el momento en que yo abandono mis dogmas para asumir a los del otro, ahí es donde está el problema. Y si niego la verdad de fe que creo, ahí es donde se entra a cometer la herejía, ¿no? Lo que quiere decir que la herejía es como decir la traición que uno le puede hacer como católico a la iglesia y a los mandatos de Dios. Sí, se puede tomar de esa manera, sí, una especie de traición, de abandono, sí, se puede tomar algo parecido. Sí. Bien, nos quedan, vamos a ver, algunos minutos todavía, 5 minutos realmente, no nos quedan mucho. Me gustaría invitarle a que vayamos a leer los evangelios, cómo es el Jesús de los evangelios, los comentarios que puedan encontrar sobre Jesús dentro del evangelio de Marcos, de Lucas, de Mateo y de Juan, porque me gustaría dedicarle ya estos últimos días del módulo ya ese aspecto de Jesús dentro de la Biblia, ¿no? Dentro del Nuevo Testamento, que creo que nos va a hacer mucho bien, ¿no? Hemos visto de una manera bastante rápida, la verdad, bastante sintética, lo que nos ha indicado los concilios, lo que nos ha indicado estos conceptos que a través de los concilios que se han ido definiendo. Pero bueno, nos tocaría ya esa parte de Jesús en los evangelios, que creo que la vamos a disfrutar mucho. ¿Qué más le puedo comentar? De todas maneras, como sé que es corto el tiempo, ya les he dicho en otras oportunidades y a personas de una manera particular que si ustedes quieren ahondar estos temas de cristología y otros temas de teología, yo tengo un grupo de estudio continuo. Entonces, si ustedes quieren participar en estos grupos, casi siempre son gratuitos. A veces son virtuales, a veces son simplemente leyendo algún texto o algún libro que se facilita. Y ustedes me avisan y yo los meto en ese grupo de estudio y por allí podemos seguir profundizando. Pero no los voy a meter automáticamente porque no es algo obligatorio, es lo que ustedes me dicen por privado, méteme en el grupo de estudio y los meto en el grupo de estudio para que podamos seguir profundizando más en estos temas de cristología y porque el tiempo siempre se nos hace corto. Bien, yo creo que ya nos queda para ver. Yo creo que no nos va a dar tiempo para más preguntas, nos quedan 3 minutos. Esto es un problema que tenemos con Google Meet, es el tiempo, porque después nos da solamente 1 hora para poder tener esta plataforma. Y si se ameritara otra hora, buscamos otro enlace y nos volvemos a conectar. Pero creo que hasta los momentos vamos a respetarlo de 1 hora, a menos que llegue un momento en que haga falta realmente ser 2 horas, pero yo creo que hasta ahora con 1 hora ha sido bueno. Bien, entonces yo me despido, les agradezco su paciencia y su esfuerzo por estar atentos a la formación y les animo para que sigan adelante todos en esta iglesia
que confía en ustedes y estoy seguro que vamos a salir adelante con ello. Entonces me despido y que tengan buenas noches. Gracias.